Max. Bueno, entonces les comparto esta idea porque aquí sí que ya comienzo a hablar de indicadores, comienzo a hablar de unos elementos que pueden ser de interés. En principio, desde nuestra perspectiva, podemos hacer dos tipos de análisis que son complementarios y que deberían ser complementarios. El análisis estructural, que no es el nombre más afortunado, pero que se refiere a muchas de las cosas que ya he descrito antes en un entorno de aprendizaje, trayectorias, actividad, permanencia, uso, etcétera, pero que ese debe estar relacionado con otro análisis que ahora presentaré. En el análisis estructural entendemos que se incluyen las dimensiones de presencia y de conectividad, y ambas se concretan en índices asociados desde un punto de vista teórico, pero que hemos demostrado en nuestras investigaciones que en el punto de vista práctico se concretan, el ejercicio potencial de la presencia docente. Aquí la idea que hay detrás es, si tenemos capacidad de recoger todos estos indicadores, y puedo asociar estos indicadores a un proceso de distribución de la entrega de ayudas de aprendizaje, si los organizo, si los analizo, entonces seré capaz de potenciar que la influencia educativa se distribuye. Es ahí un componente de interés. No me interesan los Learning Analytics por sí mismos, me interesan porque pienso que determinados datos organizados de determinada manera, analizados con determinado interés y visualizados de determinada forma, pueden potenciar que las personas que participan en el proceso educativo se ayuden más a aprender, se ayuden más a lograr el objetivo de aprendizaje. Si me lo permiten todavía más, colaboren. Hemos hecho un montón de estudios de Computer Supportive Collaborative Learning, una noción que tiene pues no pocos años. Tenemos una revista internacional interesantísima, tenemos mucha tinta dedicada a ese proceso, grandes trabajos. Pero todavía seguimos preguntándonos, de verdad, cuáles son los elementos y los indicadores que nos ayudan a entender que se está colaborando. ¿Cómo sabes cuando un grupo está colaborando? ¿Cómo sabes cuando efectivamente ponen a disposición del otro sus conocimientos y son capaces de ofrecer y de recibir ayudas para alcanzar una meta compartida, que es la construcción de determinados significados? Pues no tenemos grandes evidencias. Ya insisto, hay grandes trabajos. Aquí mismo hay gente que trabaja en ese ámbito, en la CUAED y en la UNAM no poca, pero ahí está nuestro interés teórico. ¿Qué hacemos a ese respecto entonces? Pues analizamos desde el punto de vista de los recursos tecnológicos la presencia y la conectividad. ¿Y cómo entendemos presencia nosotros? Pues como acceso, y en acceso tenemos índices individuales e índices grupales. Y los índices individuales son el de acceso y el patrón de acceso. A nosotros en nuestro modelo sí nos interesa cuánto accesan las personas, pero sobre todo el patrón de acceso. Y ahora verán que hay determinados elementos del patrón que sí que pueden explicar una cosa. Es muy simple, y me van a perdonar la sencillez, pero si no estás, ¿cómo aprendes? Si no estás, ¿cómo ayudas a otros a aprender? Si no estás, ¿dónde tendrías que estar? Porque no estás aquí. No, exacto, no te has ido. No has llegado, no te has ido, pero no estás aquí. Y si no estás aquí, no sé si aprenderás un montón de cosas en el ámbito de los contextos informales. Un montón. Pero en el ámbito de lo formal, de lo que se espera que aprendas aquí, costará. Los índices grupales también son de interés. ¿Y el grupo en su conjunto? ¿Cómo accede? Es importante que el grupo, sepamos cómo un grupo en su conjunto tiene un nivel de acceso determinado. ¿Está el grupo ahí o no está? ¿Accede o no lo hace? Y luego la participación. Bueno, estás. Es bastante bueno que estés. Pero cuando estás, ¿qué haces? ¿Lees? ¿Contribuyes? ¿Y tienes un patrón individual de contribuciones? Porque aquí me van a permitir la referencia, me van a tachar ustedes, los tuiteros, los que están en streaming, de que regreso a las bases conductistas de la explicación del aprendizaje de las personas, pero no, solamente es para una referencia. Hombre, sé que la tarea se entrega el 17 de junio. ¿Hoy es 17 de junio? 18, ya se entregó ayer. Ya, este ejemplo no me sirve. Pongamos que se entrega el 20. Hombre, claro, me la he pasado las 2 últimas semanas y el 17 y el 18
empiezo a escribir contribuciones y contribuciones y contribuciones y contribuciones, porque lo esperado es que contribuyas. Pero bueno, ese es un patrón de contribución que tiene interés. Luego veremos cómo se correlaciona con otras cosas que tienen que ver con el discurso. Y los índices grupales de contribuciones y también el índice grupal de lectura. Entonces aquí la participación nosotros la entendemos como lectura, contribución y tus patrones, ¿no? Luego veremos que esos indicadores, el de lectura quizás es más complejo, muy complejo, ¿no? Porque ¿cómo demostramos la lectura? ¿Qué es la lectura? ¿Es un clic? Yo hice clic a la aportación de Alfonso. ¿Eso es que la leí? Uy, ¿no? A lo mejor es una primera medida, ¿no? Un índice cuantitativo de que alguien hizo clic a la aportación. Luego veré cómo mido si la leyó en realidad. El interés en el conjunto de estos índices, particularmente en los individuales, reside en que siempre agrupados en perfiles, es decir, que yo puedo tener un perfil de Alfonso que lee de determinada manera, contribuye de determinada manera y tiene un patrón determinado. Dichos índices se pueden relacionar teóricamente con la potencialidad de los participantes como portadores de presencia docente, de influencia educativa, salud. Es decir, si Alfonso tiene un patrón de acceso parecido a lo esperado, tiene un patrón de lectura parecido a lo esperado y tiene un patrón de contribuciones parecido a lo esperado, es posible esperar que sea portador de influencia educativa distribuida, que pueda ayudar a los otros y que pueda recibir ayudas. El perfil de presencia, entonces, entendido como acceso y participación en nuestro caso, y esos son los indicadores MAX que nosotros hemos construido, pues hay una frecuencia mínima de acceso por debajo de la cual es muy difícil seguir el hilo de las contribuciones y, por supuesto, ofrecer ayudas. Ahí hay un componente interesante. Es muy difícil seguir las contribuciones en los foros electrónicos, en los recursos de aprendizaje online, si no tienes determinado patrón de acceso con cierta frecuencia. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón. Se van a acumular, van a hablar de muchas cosas. Y claro, yo, Alfonso, que tengo que entregar la tarea que tiene que ver con la reflexión colectiva de unos contenidos el 20, pues no entré desde el primero. Y si entro hoy, será prácticamente imposible. Y eso yo creo que lo entendemos todos. Un patrón de acceso con periodos largos de no acceso difícilmente favorece el ejercicio potencial de la influencia educativa. Claro, yo entro hoy y vuelvo a entrar dentro de 2 semanas y vuelvo a entrar dentro de 5, que por otra parte es un patrón muy identificado en los MOOCs. No sé si ustedes en la UNAM les pase, si tengan ya datos de... Pero es un patrón muy asociado a los MOOCs. Alguien entra con mucho ánimo, el primer día se matricula, y no vuelve a entrar hasta el mes siguiente, cuando se acordó, yo tenía un MOOC por ahí, a ver qué tengo. Y al mes siguiente vuelve a entrar, pues ese patrón, el patrón informa de muchas cosas, ¿eh? Y finalmente, el índice individual de lectura, que para poder hacer ayudas es necesario compartir el contexto discursivo que se está construyendo. Y esto solo es posible si se leen todas o casi todas las contribuciones de todos o casi todos los participantes. Y aquí el centro es compartir un contexto discursivo. Aquí no solamente es acceso y presencia, es cómo comparto el contexto discursivo que estamos construyendo. De la única manera que puedes, participando en el proceso, no solamente, no ya de creación, de revisión, de consulta compartida. Y finalmente, el de contribuciones, la posibilidad de ofrecer ayudas requiere de un número de contribuciones superiores al mínimo exigido en una secuencia didáctica. Esto era para nosotros en nuestra investigación, pero esto es totalmente situacional. ¿Cuánto esperarías tú que contribuya una persona a la tarea que le estás haciendo en las características que tiene el contenido, la complejidad, la temporalización, la extensión, la profundidad que esperas, etcétera? Y finalmente el patrón individual de contribuciones, la continuidad del nivel en contribuciones a lo largo del conjunto de periodos o fases de una secuencia. Nosotros hemos encontrado patrones estables, no estables ascendentes, es decir, no hay una estabilidad, pero siempre hay un elemento hacia arriba, o no estables descendentes, es decir, siempre va disminuyendo sus procesos de participación. La conectividad, que justamente la entendemos como los elementos que nos permiten explorar los aspectos asociados a cuánto y con quién se relacionan los participantes, siguiendo algunos de los principios del análisis de las redes sociales. El elemento clave está, yo creo que descrito de manera precisa, cuánto y con quiénes se relacionan los participantes. Luego podríamos identificar los porqués.
Creamos estos cliqués que se llaman redes sociales, los creamos porque compartimos determinados elementos del análisis que estamos haciendo, o no creamos ninguna, o las diversificamos para tener ayudas justamente diversas, o siempre creamos las mismas relaciones. Nosotros hemos encontrado que es de interés medir el índice individual de emisión de respuestas, es decir, a quién le contesto, porque a lo mejor dentro del grupo yo suelo contestarle a N personas, porque me implico en la discusión que están planteando, porque son mis colegas, porque me caen bien o porque me caen mal, y entonces hago esa relación. El índice individual de reciprocidad, es decir, soy capaz de alguien que me escribe contestarle, y entonces tengo una reciprocidad alta, o de otra manera, alguien a la que yo le escribo o le escribo me contesta, y la reciprocidad entonces va aumentando. Y finalmente el índice de responsividad. En el marco de los grupales, pues la densidad de la red, que es una medida muy de redes sociales, de todos los que estamos involucrados en el proceso, qué tan densa es nuestra red en medida en términos de cuántas interacciones establecemos entre la mayoría de nosotros, ya sean recíprocas, responsivas o no, y luego por eso el índice de reciprocidad y el de responsabilidad. El perfil de conectividad, entonces, es esperado que es posible ofrecer ayudas mediante contribuciones dirigidas al grupo, pero es razonable esperar que un cierto número de ayudas se vehiculen a través de respuestas específicas. Yo ayudo a unas personas en concreto y unas personas en concreto me suelen ayudarme. Y el índice individual de reciprocidad y responsabilidad, que lo entendemos como un índice elevado de reciprocidad, tanto como de responsabilidad, incrementa la plausibilidad de ejercer presencia docente. ¿Por qué? Pues porque soy recíproco y responsivo. Y eso genera procesos de potenciar la ayuda que podemos entregar. Hasta aquí el modelo de análisis estructural, que se refiere a cómo nosotros hemos identificado determinado conjunto de indicadores que somos capaces de medir en los entornos electrónicos y que pensamos que nos ayudan, si los medimos como lo hacemos, a ofrecer información al profesor y los estudiantes de cómo podrían potenciar el proceso de colaboración. Nosotros hemos encontrado hasta ahora que cuando entregamos, y eso lo comparto con ustedes porque me parece de interés claro, que cuando medimos, entregamos, representamos y generamos un proceso de uso de los índices individuales, aumentamos las posibilidades de la distribución de la influencia educativa. No pasa lo mismo con los índices grupales. Quiere decir entonces que la potencia que tenemos ahí tiene sentido en el marco de decirle a las personas, oye, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto, compárate con el grupo. Pero al grupo en su conjunto, hasta ahora no hemos encontrado evidencia de que logramos impactar. Y todavía más, los índices o la aproximación de conectividad que tiene que ver con la medida que hacemos de redes sociales, sí que hemos encontrado que en el marco de grupos pequeños no tiene mayor impacto. Y tiene todo el sentido. Que a lo mejor si somos 4 o 5 personas colaborando, pues hemos descartado que tenga interés medir la reciprocidad y la responsabilidad. Será altísima, pero no nos hablará del proceso que están haciendo. Entonces, hasta aquí nuestro modelo de análisis ha tenido un centro o se ha focalizado en los índices individuales. Luego, algún otro de los elementos que quería compartir, no lo profundizaré, ya lo podrán visualizar en la presentación o en los artículos que luego compartiré vía Max o Rosario en el Twitter. El análisis estructural pretende servir de guía y orientación para el posterior análisis de contenido. Y aquí nuestra aproximación de por qué tenemos que usar una metodología que sea compartida, ¿no? Hacemos un análisis estructural, pero luego vamos a hacer un análisis del contenido de las contribuciones para ver si efectivamente lo que pensamos que era la distribución de la influencia educativa se concreta en el marco de la participación del contexto discursivo. Es un análisis complementario. Nosotros hemos encontrado, eso sí, que los indicadores individuales sí son predictivos de alguna manera de la potencialidad de las contribuciones de las personas y del contexto compartido que están construyendo. No los grupales, pero los individuales sí. Y nosotros aquí sí que hacemos un análisis que partimos del hecho de que se cumplan los requisitos planteados para el análisis estructural de la presencia docente o la influencia educativa. No es necesariamente una garantía suficiente de que los participantes sean efectivamente portadores de eso que llamamos presencia docente. Es decir, que ayuden con sus contribuciones al aprendizaje de los otros participantes. Y lo que hacemos es justamente
utilizar nuestras 3 categorías de análisis de las contribuciones que tiene que ver con cómo gestionan la estructura de participación social las personas en los entornos en línea, cómo gestionan la tarea académica las personas cuando están colaborando en los entornos y cómo gestionan los significados. Aquí sí que es un análisis de contenido. Yo creo que ustedes ya comparten conmigo que el análisis, los Learning Analytics desde el punto de vista estructural tiene una potencialidad enorme por los datos que nos ofrecen. Acompañado de análisis de contenido y luego de análisis de discurso, pues entonces crearíamos herramientas potentísimas con el costo que tiene la aproximación, desde luego, del análisis del contenido y del discurso. Solamente señalar que en la estructura de participación social entendemos que hay contribuciones que formulan, recuerdan, piden o exigen precisiones, que valoran las reglas de participación, proponen acuerdos, desacuerdos, que valoran el grado de cumplimiento de las reglas. Yo cuando escribo, lo escribo para decir que lo estás haciendo bien o que no lo estás haciendo bien o que no te estás implicando en el proceso, o hago propuestas de formular otras reglas. En el caso de la tarea académica, las contribuciones de las personas pueden ser evaluadas en función de que justamente se valore la exigencia de la tarea de su abordaje y su producto. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos acercándonos al producto esperado y al tratamiento, si quieren, técnico especializado que se espera que hagamos? Y en el caso finalmente de la gestión de los significados, lo que hacemos es evaluar cómo las personas hacen aportaciones de valoración crítica, valoración favorable, aportación a iniciativa propia, peticiones de precisiones, explicaciones o aclaraciones, identificación y corrección de errores, incomprensiones o lagunas, formulación de síntesis, resúmenes, referencias, significados atribuidos al autor del texto, identificación de tópicos o temas de discusión y expresión más o menos manifiesta de dudas, interrogantes e incomprensiones. Estas unidades, estas dimensiones de análisis a nosotros nos permiten justamente dar un paso a eso que algunos de nuestros colegas llamaban como el análisis cualitativo que hacemos de las contribuciones para saber qué están haciendo los participantes al respecto del tratamiento de los contenidos que están trabajando. Hemos encontrado que los indicadores que trabajamos correlacionan con justamente los perfiles que encontramos de personas, y aquí quizás tenga interés que lo compartan, cuyo perfil es más orientado a la gestión de la estructura de la participación, es decir, participantes que hacen lo que tienen que hacer, pero que cuando contribuyen gestionan la participación del resto, ayudan a que hagamos todo lo que tengamos que hacer, recuerdan cuáles son nuestros roles y cómo lo tendríamos que conseguir. Otros que se centran en la gestión de la tarea académica, hay que entregarlo de alguna manera, hay que hacerlo en este tiempo, hay que utilizar estos recursos, hay que revisar estos textos, y otros que fundamentalmente gestionan los significados. Es decir, que preguntan, hacen dudas, explican, profundizan, van al texto, revisan y traen una cita, hacen una síntesis, recogen comentarios de varios compañeros y los parafrasean. Esos son los que están gestionando los significados. Nosotros hemos encontrado 3 modalidades. La modalidad que integra todo, es decir, participantes que son capaces de gestionar el proceso en las 3 dimensiones, participantes que gestionan el proceso en tarea o en participación social, y luego combinaciones de estas modalidades de ejercicio de la influencia educativa. Y creemos que a lo que nos lleva la analítica de datos más interesante es a la identificación de esas modalidades y a la promoción de esas modalidades.